Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy queremos darle la bienvenida a todos mis hermanos y a todos los que por este medio nos están viendo. Como muchos de ustedes ya saben, el día de hoy una gran tormenta de nieve azotará la zona donde estamos. Por ese motivo de seguridad, muchos comercios, muchos establecimientos, incluyendo las iglesias, van a estar cerradas. Sí, pero eso no va a impedir que tengamos nuestro servicio dominical para honrar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a usar esta plataforma, vamos a usar estos medios, así que prepara también tu corazón. Vamos a tomar un tiempo para leer la palabra de Dios, pero antes de poder empezar, queremos mandarle un saludo a nuestros pastores que están en Uruguay, sirviendo a nuestro Señor, visitando unas congregaciones y tomando un tiempo para ellos, esperando que regresen pronto. Así que vamos a empezar nosotros con este estudio que he preparado, que Dios ha puesto en mi corazón. Te tengo que confesar que esto lo empezó en el corazón de mi esposa una noche que ella tuvo, el Espíritu Santo le puso esta palabra. Y yo cuando la escuché, me dije, pues, ¿en qué me puede ayudar? ¿Qué es lo que puede hacer esa palabra en mi vida? Y al empezar a leer, sí me estaba comparando con los apóstoles, diciendo, ¿cómo es posible que ellos hayan tenido poca fe? Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, es que tú también lo has hecho, tú también lo has vivido. Y quiero compartir estas palabras con ustedes y vamos a ir a Marcos 4:35 al 41. Marcos 4:35 al 41. Te voy a dar un poco de tiempo. Sabemos que esta grabación no es como estar en vivo, eh, y vamos a dar tiempo a que puedan localizar esa palabra. El título, tú ya lo habrás visto, se llama Jesús calma la tempestad. ¿Sí? En una manera metafórica, todos hemos pasado por una situación como esta, en donde nos hemos enfrentado y estamos enfrentando una o varias tempestades. Voy a leer el versículo 4:35 de San Marcos. Dice de esta manera: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. Déjame decirte que esta historia, este relato de la Biblia no comenzó aquí en San Marcos 4. Si vas y checas Marcos 3:7, dice de esta manera, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron una gran multitud de Galilea y de Judea. Seguimos al versículo, al capítulo 4, ¿sí? 1, donde dice, otra vez comenzó Jesús
a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entraron en una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y obviamente ya llegamos a nuestro versículo base, que es 4:35. Sí, aquí todos hemos pasado por de una forma u otra, temporadas duras y difíciles. Literalmente, estar en medio de una tempestad no es nada fácil. Hay videos, hay grabaciones en donde se ve cómo las embarcaciones están pasando por un temporal fuerte. Y es algo impresionante. La gente que ha pasado por esos momentos eh, dicen que es algo espeluznante, es algo que realmente te hace temblar, estar a merced de la braveza del mar. Algunos que han podido pasar por esos momentos han dicho que aún en las películas no se asemeja lo que es en la vida real, porque hay una oscuridad tremenda. Estar a merced del temporal, del mal clima, es algo que da miedo. El miedo se apodera de la tribulación, las embarcaciones grandes y chicas quedan a merced del temporal. Hay un desgaste físico por mantener a flote la embarcación, ¿sí? La incertidumbre, el miedo los embarga, y en una forma u otra a nosotros nos pasa eso de una manera, porque cuando estamos en una situación difícil, por mucho que podamos hacer o luchar, estamos en medio de esa tribulación, de esa prueba que nos embarga, que nos llena. Y quisiera definir lo que es una tempestad, una tormenta. La definición que encontré es esta. Dice, tormenta grande, especialmente marina, con vientos de extraordinaria fuerza. Y tú y yo nos ha tocado vivir o afrontar muchas tempestades de varios tipos posiblemente, o al mismo tiempo, por separados o juntos, situaciones difíciles, crisis, que no sabemos qué hacer o para dónde ir. Cuando estamos a merced del temporal, muchas veces perdemos el control y no sabemos qué es lo que debemos hacer en ese momento. Y esto le pasa tanto al creyente como al no creyente. Muchas de las tempestades que pasamos son productos de nuestra rebeldía. Otras son permitidas por Dios para hacernos madurar en nuestra fe. Quiero tomar algunos versículos, no en orden, pero sí vamos a tomar varios versículos de esta lectura que acabamos de leer. Y voy a empezar con el versículo 40. Lo voy a repetir. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La situación en ese momento era crítica. Este mismo versículo te lo voy a leer en la versión, la Biblia lenguaje sencillo, la primera parte que dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Imagínate la situación de los apóstoles en ese momento. Era una situación sumamente que ameritaba estar preocupados. Déjame decirte que para que se presente una tempestad se requieren varias condiciones para que se pueda hacer una tormenta de esa magnitud. Cuenta mucho la humedad, cuenta mucho el tipo de corriente de aire. Por la zona en donde estaba el mar de Galilea, los vientos corren de una manera sorpresiva. Aún los expertos navegantes de ahí no sabían en qué momento podía hacer un cambio repentino de, del clima. Eso nos pasa a nosotros muchas veces
cuando las condiciones en las que estamos viviendo nosotros permiten que se desaten tempestades en nuestras vidas. Si nosotros de una forma u otra nos alejamos de la palabra de Dios, dejamos de escudriñar la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de tener comunión con Dios, estamos formando las condiciones para que cuando llegue la tormenta a nuestras vidas, nos alteren nuestras decisiones, nuestras intenciones, todo cambia. Es una manera en la cual el enemigo utiliza mucho eso para introducirse y dejarnos caer en una tempestad. Muchas veces esas tempestades nos envuelven y nos llenan de una tal manera que no sabemos cómo salir adelante, que no sabemos para dónde dirigirnos. Estamos navegando en una oscuridad sin tener dirección, sin tener un rumbo fijo. Y al día de hoy, muchos de nosotros vivimos esa etapa. Se nos olvida a nosotros que Dios está al lado, que en toda situación difícil Dios nos está sosteniendo. Se nos olvida muchas veces que Dios va delante de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque estamos fallando en la fe. Estamos fallando en creer. Aquí en el versículo 40, Dios nos está reprendiendo y nos está diciendo, ¿no tenéis fe? ¿Que no confías en mí? ¿Que no crees en mí? Y déjame decirte algo. Antes de todo milagro, tenemos que tener fe. La fe no garantiza la ausencia de pruebas, sino que la fe garantiza que Dios está en medio de la prueba. Y es cuando Dios se manifiesta y sale a ayudarte a salir adelante. La fe de ellos no dependía de las condiciones que enfrentaban. Su fe dependía de la relación que tenían con Dios. Tu fe, la mía, depende de la comunión que tengamos con Dios. Las circunstancias siempre van a estar enfrente de nosotros. Las circunstancias siempre nos van a querer envolver y ahogar en nuestros propios problemas. Y tú y yo tenemos que tener la confianza, creer que el único que nos puede rescatar y salvar es Dios. Hay pruebas y tempestades que tenemos que pasar, pero en las pruebas Dios está y está ahí para ayudarnos y sacarnos adelante. Las circunstancias no cambian tu fe. Es tu fe la que cambia las circunstancias. Y eso es algo que a los apóstoles se les había hablado. Ellos habían escuchado, ellos habían estado empezando a vivir su vida cristiana como la empezamos tú y yo, como estamos tú y yo. Y aquí hay dos cosas que vamos a aprender. Número uno, cómo en este capítulo vemos cuál era la condición que ellos tenían en cuanto a su relación con Dios, esa fe. Y vamos a ver otro ejemplo en donde está la fe madura de un hombre que también pasó por lo mismo, pero su reacción fue diferente. Dice mucha gente, es que tú no sabes lo que está pasando en mi vida, es que tú no sabes lo que estoy haciendo ahorita con mi vida y no encuentro la manera y yo creo que Dios me va a ayudar, pero no estoy seguro, me siento inseguro. Entonces, déjame decirte algo. Vamos a Isaías 43, 2. Vamos a ver versículos donde tú vas a ver cómo Dios sí está contigo. Isaías 43, 2. Dice esto: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti. Y déjame decirte que muchas veces eso se nos olvida. Muchas veces se nos pasa creer que realmente Dios está con nosotros. En la versión de Dios habla hoy, esta porción de la Biblia dice de esta manera: si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Es la fe
que es la que nos va a ayudar a nosotros a que sepamos que Dios sigue estando con nosotros. Hay una, eh, no sé, yo creo que es un poema, son unas líneas que yo he llegado a ver que se llaman huellas. Yo no sé si tú los has llegado a leer, pero te lo voy a resumir, que van cuatro marcas de pies ahí, dos pares de pies caminando en la arena, la persona, el protagonista, cuando pasaba los momentos difíciles de su vida, cuando pasaba situaciones que él no podía estar en control, él volteaba y solamente veía un par de huellas. Y él le preguntaba al Señor, ¿por qué en los tiempos difíciles nada más veía un par de huellas? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Y el Señor le contesta, en esos tiempos difíciles tuyo, en ese momento que tú pasabas pruebas difíciles, yo era el que te estaba cargando. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener día con día. Yo no sé qué estés pasando tú ahorita, yo no sé lo que está pasando alrededor de tu vida, los conflictos en los que tú te estás ahorita enfrentando, pero lo que sí sé es que Dios no te está dejando, Dios no te está desamparando. A lo mejor no te podemos entender lo que estás viviendo, pero Dios sí lo entiende. Dios te está dando la salida, siempre te ha dado la salida. Y es algo que nosotros tenemos que aprender. Déjame decirte que varios de los discípulos eran marineros. El apóstol Pedro, Andrés, Santiago y el apóstol Juan eran marineros. Y seguro ellos trataron de hacer su mejor esfuerzo, sí, aplicaron todos sus conocimientos, toda su fuerza para controlar la situación ante tal tempestad. Pero su capacidad fue limitada. No podían, no, ellos no podían estar en control. ¿Sí? Ellos no podían hacer nada. Por mucho esfuerzo que hicieron, fue inútil. Los discípulos estaban asustados por la tempestad que los amenazaba. Esta situación estaba fuera de su control. Uno de los lemas que siempre nuestro pastor nos anima y nos da es que Dios está en control. Ni tú ni yo tenemos esa capacidad. Él está en control de todo. Él sabe lo que está haciendo. Y esa parte, los apóstoles, se les olvidó tenerla presente. Así como nos pasa a nosotros que cuando algo sale fuera de nuestro alcance, entramos en pánico y no sabemos qué hacer. Y por más que buscamos la solución, la salida, no la hallamos, no la hallamos. Por mucha experiencia que tú tengas, hay situaciones que ya no están. Sí, las puertas se cierran, tenemos deudas, compromisos, cumplir con la familia, se nos hace imposible salir de esa turbulencia en la que nos encontramos. Pero déjame decirte que sí hay salida, que sí hay un medio que te puede ayudar, ¿sí? Y es Jesús. En este momento de tu vida, yo no sé cómo estás tú con tu relación con Dios, pero sí te quiero animar a que tu fe no decaiga, que a pesar que tú veas que estás en medio de una o varias tormentas, no decaigan. Algunas veces hemos hecho el comentario si han visto ustedes la película La tormenta perfecta. Si no la han llegado a ver, véanla. Es una situación en donde una embarcación se enfrenta a un sistema poco inusual de tres tormentas. Y el desenlace es triste porque la embarcación no resiste, pero te das cuenta la braveza del mar con que embate a esta pequeña embarcación. Y si tú piensas que estás en medio de esa situación y que los problemas te envuelven cada vez más y tratan de ahogarte y que estás presionado, que es tu salud, tu economía, problemas familiares en tu trabajo, en tu escuela, situaciones que poco a poco te hacen temblar, te hacen no de tener paz, no te hacen descansar. Haz lo que hicieron los discípulos al final, porque a pesar de tener poca fe, ellos hicieron lo correcto.
al final. Si tú te das cuenta, volvamos a Marcos, Marcos 4, rápidamente, volvamos a Marcos. Y si te das cuenta en el capítulo 38, en el capítulo, perdón, en el versículo 38, dice, y él estaba en la popa, o sea, en la parte de atrás, la proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En la versión al día, dice de esta manera, Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos corrieron y buscaron a Jesús. Tú y yo, cuando enfrentamos una situación difícil, cuando vemos que no hay una solución a nuestras angustias, a nuestros problemas, es buscar a Jesús. Es la única manera en la cual Él te va a poder sacar. Es la única manera en que Él te va a poder ayudar. Es la única manera en que Él te va a poder levantar. Es la única manera en que Él no te va a dejar que te ahogues. ¿Te acuerdas cómo Pedro caminó sobre el mar? Y al ver las olas grandes, perdió la vista que tenía sobre Jesús. Y muchas veces es lo que nos pasa. Ante el temporal, ante la tempestad, dejamos de ver a Jesús y vemos que las olas nos están envolviendo, que el mar nos está tragando. Y es cuando tú y yo tenemos que tener la vista en Jesús, recurrir a Él, acercarnos a Él, tener la intimidad con Él. Y Él va a hacer lo que hizo en el versículo 40, no, perdón, en el versículo 39, que se levantó, reprendió, el mar enmudeció y cayó. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús, ¿sí? Él es el que te va a abrir el camino en medio del mar, para que tú pases, para que tú estés a salvo. Los problemas no se van a acabar. Si alguien te dice eso, no es cierto, siguen los problemas. La confianza o la fe que tú y yo tenemos es que Él está ahí para ayudarnos, para podernos sacar adelante. Las tormentas que nos da la vida empiezan ya sea a través de una prueba, como habíamos dicho, o situaciones que Dios permite. En cualquiera de las dos, a Dios sí le importa tu problema, a Dios sí le interesa tu vida, a Dios le interesa lo que va a pasar contigo, porque mucha gente ha de pensar, a Dios no le importan mis problemas, a Dios no le interesa lo que yo estoy pasando, Él no quiere saber de mí. Y sabes una cosa, tristemente hay gente que quiere más eso que lo primero. Vuelvo a ser reiterativo, a Dios sí le interesa tu vida, a Dios sí le interesa lo que está pasando en tu vida, a Dios quiere estar en tu vida. La verdadera fe no se forma en la calma, la verdadera fe se forma en medio de la tormenta, en ese momento en el cual tú estás pasando una situación difícil. Es cuando tu fe debe sostenerte, creyendo que Él es el único que va a poder abrirte camino. Él es el único que te va a poder dar la sanidad. Él es el único que va a hacer que los cielos se abran para que tu vida sea transformada y sea cambiada. Déjame decirte algo muy personal. Cuando llegamos aquí a nosotros a Canadá, y a veces lo he llegado a comentar, el simple hecho de que llegué yo con mi esposa y dos de mis hijos y nada más con $800 en la bolsa, eh, pudimos rentar una casita en, ¿cómo se llama? En Toronto.
Cuando conocimos al pastor Mario Ancheri, él estaba como a 50, 60 kilómetros de donde estábamos nosotros y nos quedaba lejos la iglesia y él, como es él siempre ha sido, nos ayudó a conseguir otra casa cerca de la iglesia. Pudimos juntar dinero y dar el depósito que nos estaba pidiendo la persona, pero él me dijo, el primero del mes que tú vas a entrar, me tienes que traer la renta y te voy a esperar a las 12 del día con ese dinero. Faltaban, faltaban un par de días para que se cumpliera eso. Y dije, sí, está bien. El pastor Mario quedó de intermediario. Y sí, nos comprometimos a eso porque en aquel entonces la ayuda que podíamos haber recibido, que recibíamos, llegaba por correo y había llegado puntualmente, sin ningún problema de retraso. Y pensamos que sí nos íbamos a estar a tiempo, recibíamos el cheque en la mañana, nos íbamos rápido a cambiarlo y después a entregarle el dinero a este hombre y posteriormente pues podíamos usar el basement que nos quería rentar y todo estaba planeado, todo estaba bien, ¿de qué preocuparnos? Hermano, que llega el día y llega el correo y pues salí yo corriendo a recibir la correspondencia, ¿no? Y buscando el sobre del cheque. Y me doy cuenta que no llegó el cheque. La ayuda, el apoyo que estábamos esperando, no llegó. En ese momento se me vino el mundo encima, porque ese mismo día tenía que dejar el lugar donde yo estaba viviendo. Sin decir nada, yo creo que mi esposa me vio la cara, vio cómo estaba, y yo agarré y subí las escaleras, me fui al segundo piso de donde vivíamos, ahí caí de rodillas. Entró la desesperación, empezó la angustia, el temor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me está pasando esto? Tenía que llegar el cheque y Dios, igual que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, empecé yo a quejarme. Y en ese momento el Espíritu Santo me tomó y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué dejaste de creer en mí? Y en ese momento yo empecé a arrepentirme y a decirle, Señor, perdóname, porque con algún motivo, algún propósito, tú me trajiste a mí y a mi familia a esta nación. Ya has abierto las puertas y me estás ayudando. Pero empecé a pedirle perdón y decir, Señor, perdóname por no estar teniendo esa fe que debe tener. Y pasé ahí un par de minutos y me levanto y me asomo. ¿Y sabes qué? Venía corriendo el cartero otra vez y en su mano tenía un sobre. Mi esposa estaba abajo con Eunice y con Sammy, estaban chicos, y yo también bajé 2 patadas abajo y fui corriendo y ¿qué creen que era? Era el cheque. El cartero se le había traspapelado, pero lo encontró y regresó y nos dijo, creo que esto es importante para ustedes y me lo entregó en la mano. Cuando lo tenía yo ahí, no cabía yo de la alegría, estaba, era un momento que yo decía, perdóname Señor por dudar de ti, perdóname por no creer en ti. Para entonces ya eran como las 10 de la mañana y que le hablo rápidamente al pastor Mario, ya tengo el cheque, no sé si él se acordará de ese día, fue hace como 30 años de eso, y que le hablo. Y rápido, vamos, lo que él llegaba de Mississauga a Toronto, yo fui rápido a cambiar el cheque y para hacerte la historia corta, llegamos a las 12:01 con esta persona, porque él decía que si no llegaba a tiempo se iba a quedar con mi depósito y perdía el lugar donde iba a llegar. Llegamos a las 12:01, le entregué el cheque y ya pude llevar. Pero esos momentos que yo llegué a vivir, yo creo que tú también lo has llegado a pasar. ¿Y sabes qué?
caí en lo mismo que cayeron los apóstoles, en no tener fe. Y fíjate bien, regresemos al versículo 35. Al versículo 35, déjame de Marcos 4. Dice, fíjate cómo empieza. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Esto no fue un simple comentario. Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Él nunca dijo, vamos a ver cómo está el clima. Él no dependió del clima. No dependía de las circunstancias si el barco o el bote estaba en condiciones o si el personal estaba incompleto. No, él dijo una afirmación, pasemos al otro lado. Y los apóstoles no entendieron esa afirmación. Cuando Dios te promete hacer algo, Él lo va a cumplir. Él no es como nosotros que fallamos. Él sí cumple las cosas que Él dice. Y es algo que tenemos que aprender nosotros. No depender de las circunstancias, sino depender de Jesús. El Espíritu Santo ahora está en nosotros y nos da convicción de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando Dios te promete y te dice algo, hermano, confía, cree que Él lo va a cumplir conforme a su voluntad, porque no olvidemos que Dios en su soberanía hace las cosas. Y es algo muy interesante que en mi Biblia por lo menos está con rojo, no sé si en la tuya también, espero que sí, pero es una afirmación de lo que Él iba a hacer. Somos nosotros los que no creemos cuando Él va a hacer las cosas. Somos nosotros los que llegamos a dudar cuando Él promete las cosas. Al final de cuentas, Cristo llegó a donde tenía que llegar. Si cuando el Señor te dice algo, Él lo va a cumplir. Fíjate una cosa, vayamos a Hebreos 13:5. Vamos a escuchar la última parte. Dice así, te voy a dar tiempo para que lo busques, Hebreos 13:5, para que lo tengas en tus citas preferidas y te acuerdes siempre de esta promesa. Hebreos 13:5. Lo vamos a leer completo, pero vamos a hacer énfasis en la última parte. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Aquí es la parte importante, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. ¿Te acuerdas lo que habíamos leído en Isaías 42? Sí, es otra promesa de fe. Vamos a Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43. Vamos a ver el versículo 5. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. La primera parte es importante, no temas, porque yo estoy contigo. Sí, cada tempestad que pasamos depende de tu relación con Dios, depende de tu comunión con Dios. Cada vez que tú estés pasando por en medio de esa tormenta, tu relación con Dios, esa intimidad es importante, es vital, porque tú vas a ver las cosas de otra manera, muy diferente. La actitud que tomaron los hermanos o los apóstoles es muy diferente a otro hombre que te voy a hacer mención ahorita. Otro hombre que tuvo otra visión diferente, otra perspectiva diferente de cómo enfrentar las tormentas. Y eso lo vamos a encontrar en Hechos. Hechos 27. Vámonos para allá. Hechos 27. Te doy tiempo para que llegues a ese capítulo. No vamos a leerlo todo. Sí, son 44 o 45 versículos, pero voy a tomar algunos versículos de ahí para que veamos
¿Qué perspectiva tenía el apóstol Pablo? Si tú empiezas a leer desde el versículo 27:1, habla que Pablo va a Roma. Fue apresado, fue capturado, te lo estoy resumiendo ahorita. Iban a ir en una embarcación. Si tú empiezas a ver a los versículos del 3 en adelante hasta el 12, Pablo advierte que el clima no está bien, recomienda que no zarpemos, empieza a dar ciertas sugerencias de no, de tener cuidado y no le hacen caso, no le hacen caso. El versículo 13 de Hechos 27 dice de esta manera: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos ya habían decidido que se iban a partir y se enfrentaban a un temporal sumamente fuerte. El viento rugía con una fuerza que hacía temblar el barco. Se movía de un lado a otro. Algunos que han pasado por estas tormentas en los océanos están de acuerdo que el huracán con que se enfrentaron, de hecho, está catalogado dentro de los libros de la historia de los huracanes, de los grandes huracanes, está catalogado como categoría 5. De hecho, si vemos el versículo 14, dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, perdón, Euroclidón. Este huracán fue de categoría 5. El barco estaba estremecido, todo estaba moviéndose de un lado a otro, estaban a merced del temporal. Los marineros corrían de un lado a otro, se agarraban con sogas, se amarraban con sogas, había desesperación. En ese barco había soldados, marineros expertos, gente que se había enfrentado al peligro en muchas ocasiones, pero en ese momento estaban a merced de un huracán sumamente potente. Para, para hacerte recordar solamente huracanes de categoría 5, ahorita contemporáneos, está Melissa, que murieron creo que como 3,000 personas, Katrina en Estados Unidos, que mató creo que a 1,200 personas. Hay bastantes huracanes categoría 5 que hemos visto el desastre y la destrucción que han provocado. Ahora, en medio de ese huracán, se encontraba Pablo. Él estaba viendo cómo toda la gente estaba temerosa, estaba angustiada, estaban preocupados, y el barco naufragó. El barco finalmente naufragó. Déjame llevarte al versículo 20. Fíjate bien. Tú vas a leer toda la historia, después yo te la estoy resumiendo porque son muchos capítulos, pero fíjate bien la perspectiva de un varón de Dios, de un varón como tú, como yo, que estamos hechos del mismo material, tu hermano o hermana, era lo que hacía la diferencia, era la fe y la convicción de Pablo. Fíjate lo que es el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, o sea, era grande, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, versículo 21, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, pero ahora, a pesar de lo que estamos pasando, a pesar de que ustedes hicieron su voluntad, a pesar de que ustedes hicieron las cosas creyendo que sabían más que Dios, ¿sí? Así como a veces nos comportamos nosotros, dice Pablo ahora, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
En medio de esa situación, en medio de la situación crítica de sus vidas, que se encontraban perdidas, se levanta un hombre y dice, ten que tener buen ánimo. Cuando tú y yo estamos pasando por situación que es pura oscuridad en cada paso que damos, que pensamos que ya acabamos nuestra vida, que ya perdimos todo lo que teníamos, que no hay esperanza, Dios envía a alguien siempre para decirte, anímate, anímate, Dios está contigo. Lo acabamos de leer ahorita, tanto en Isaías. Dios no te ha dejado, no, Dios no te desampara, Dios siempre va a estar contigo y te dice, ánimo. ¿Qué dice después? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy siervo y a quien sirvo. En medio de la tragedia que estaba viviendo Pablo, en medio de ese sufrimiento que estaba él viendo, en esa angustia, donde los demás no veían la salida, donde nadie podía darles una solución a su problema, él estaba en comunión con Dios. Él tenía la intimidad con Dios. Él no veía las cosas como los demás lo están viendo. Y el propósito de este mensaje es que tú y yo veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. En ese momento, en donde todos estaban gritando, llorando, peleándose, tratando de sobrevivir, un solo hombre estaba en comunión con Dios, estaba en oración. Y en esa confianza, en esa credibilidad que Pablo le tenía a Dios, Dios le dijo, tu vida y la de los demás van a estar segura. Yo me imagino a los demás marineros, porque uno llega a pasar por eso, ¿le creeré o no le creeré a Pablo? Pablo, ¿qué no estás viendo las olas grandes que están invadiéndonos? ¿No ves que no estamos, que estamos en la mitad de la nada? Que estamos a merced del temporal. Tú te levantas y nos dices, tengan ánimo, porque yo he hablado con Dios, Dios ha hablado conmigo y me ha dicho, yo estaré contigo, no te vas a ahogar, por donde tú pases yo estaré. Lo acabamos de leer, lo que dice en Isaías. Pablo tuvo fe, Pablo creyó en el Señor, Pablo creyó en el Dios Todopoderoso que tú y yo tenemos. Y al día de hoy, esa es la promesa que Él nos deja, es la promesa que nos da. Muchas veces nuestras situaciones en las que estamos, no comemos, no dormimos, no, no tenemos paz, ¿sí? Algunos recurren a salidas falsas, a puertas falsas, recurren a drogas, unos hasta se llegan a suicidar porque llevan el dolor por dentro, porque no tienen fe. Tenemos dos perspectivas, de los apóstoles que no tenían fe y Pablo que demostró tener fe. Y déjame decirte algo de los apóstoles, porque esto que se levanta Jesús y calla y enmudece, tiene un trasfondo. Acompáñame rápidamente a Salmos 46. Salmos 46. Salmos 46. Lo tienes ahí. Fíjate una cosa. Salmos 46. Dice de esta manera. Nada más voy a leer unos versículos de esto porque te voy a llevar al trasfondo de lo cual Jesús hizo lo que hizo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones.
Por tanto, ese por tanto es sumamente importante. No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Tú puedes seguir leyendo todo el capítulo, son 11 versículos, es un, es un capítulo de lo que Dios hace por nosotros. Pásate rápido a Salmos 89. Salmos 89. Este versículo es poderosísimo. Fíjate lo que dice Salmos 89, 9, para que veas qué Dios tenemos nosotros. Aparte de las promesas que acabamos de leer, cuando Jesús se paró en medio de la mar, de la barca, y cayó, y el mar obedeció y enmudeció. Fíjate dónde tiene su origen. Dice el título, tú lo vas a leer, versículo 9, capítulo 89, versículo 9 dice, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Te das cuenta lo tremendo que estamos leyendo ahorita? Las circunstancias no están sobre Jesús. Jesús está sobre las circunstancias. Tú tienes a un Jesús. El Espíritu Santo está sobre tus circunstancias. Yo te animo a que si tienes tú o estás pasando por esos momentos en donde la tempestad está hundiendo tu barco, en donde tú te sientes que estás siendo tragado por la braveza, recuerda que sobre toda circunstancia, sobre toda naturaleza, sobre todo humano, la soberanía de Dios está sobre tu vida. Él es el único que puede hacer que se calmen las tempestades en tu vida. Él es el único que ha hecho que calmar mis tempestades cuando yo atravieso. Yo sé que tanto tú como yo, mientras estemos aquí, vamos a enfrentar Goliaths, tempestades, tormentas, pero al día de hoy su mano no se ha cortado en tu vida y en la mía. A Dios le interesamos. Él nos ha prometido y está cumpliendo y seguirá cumpliendo esa promesa de estar con nosotros en todo tiempo. Yo espero, hermano, que esta palabra te sirva para ti que estás tú ahorita pasando por situaciones en tu trabajo, en tu familia, aún con tu vida personal con Cristo, tu intimidad con Él está siendo afectada por lo que tus ojos están viendo. Pero aunque tú no veas lo que Dios está haciendo, Dios está contigo. Quiero que cierres tus ojos. Quiero que invitarte a que en este momento, aunque sea por este medio, porque aún por este medio el Espíritu Santo también se puede mover y se mueve. Vamos a orar y vamos a permitir en este momento que el Espíritu Santo nos siga hablando y toque nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos permites pasar. El temporal que se avecina no detiene tu palabra. Tú estás sobre toda tormenta. Te agradecemos grandemente esa fidelidad que tú muestras hacia nosotros día con día. No nos has desamparado ni nos has dejado en los tiempos difíciles. Yo no sé lo que estén pasando mis hermanos en estos momentos, pero tú sí lo sabes. Prepáralos, anímales, que no pierdan el ánimo, que en medio de la tribulación tengan esa comunión contigo, que sigan buscándote, porque en tus manos nuestras barcas, nuestras vidas no van a
ahogarse, sino que tú los vas a sacar con poderoso brazo. Creemos en un Dios fuerte. Creemos que el Espíritu Santo está en nuestro corazón abriendo camino a cada paso que damos. Confiamos porque sabemos que te importamos tanto que mandaste a tu propio Hijo a rescatarnos. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Hermanos, gracias por este momento, por este tiempo. Quisiera tomar unos minutos más para compartirte los avisos que tenemos esta semana. Seguimos reuniéndonos los miércoles a las 7 de la tarde por Zoom. Estamos tratando precisamente el tema del Espíritu Santo. Créeme que es necesario, es vital que tú sepas quién es el Espíritu Santo y cómo está obrando en tu vida. Que lo sepas valorar de la manera en que ahora muchos, recordando viejas lecciones y aprendiendo cosas nuevas, quién es el Paracletos divino, el Espíritu Santo que mora en ti y mora en mí. Miércoles, clase por Zoom, sí, 7 de la noche, no te lo pierdas. Los viernes, los jóvenes 7:30, también reunidos en el 991 de Madison, no se les olvide. Oración va a ser también en ese mismo lugar, pero a las 9 de la noche. Estamos sujetos a cuestiones del clima. Estén checando el chat, por favor, para informaciones de cambio o cualquier otra circunstancia que pueda presentarse. Por favor, chequenlo. El domingo, el servicio dominical va a ser a las 2:30. No se les olvide. Y la ofrenda. La ofrenda, yo quiero que me pongan un poco de atención en esto. Aún por este medio, tú puedes mandar tu ofrenda al correo de nuestra hermana Miriam, que es la tesorera de la iglesia. Si no lo sabes, yo voy a poner la información de ella en el chat de restauración para que tú puedas hacer la aportación, que tú sabes bien cuáles son los fines que tienen ese dinero. Sí, tenemos que alcanzar nuestras metas y compromisos. Eh, Te rogamos que esa fidelidad no se detenga, sigas siendo constante y queremos ver si tú por alguna razón no sabes hacer el transfer. Yo no sé hacer transfer, te soy sincero. Sí, mi esposa es la que me ayuda. Pero si tú no sabes hacer el transfer para hacer tu ofrenda, guárdalo, ponlo en un lugar seguro y el próximo domingo, si Dios lo permite, estaremos en la iglesia compartiendo el servicio, honrando a nuestro Dios y glorificando su nombre. Checa, por favor, el chat de la iglesia para futuras informaciones que se van a venir. Ok, hermanitos, Dios les bendiga, que Dios les guarde, que sigan haciendo una semana de bendición, que esta semana sigamos aumentando y creciendo en el amor de Dios. Dios les bendiga. Hasta luego. Amén.